Hola amigos, he tenido un pequeño trastorno y no me salía la pantalla a la que estoy acostumbrado. Bueno, pues ya son las 8, incluso y un minuto. Así que voy a saludar a Kenel, que nos dice: hola, buenas tardes desde Burgos. Un saludo, Fernando y Buscadores. A Margot Rodríguez Gómez: hola, Fernando y Buscadores. A Jimmy García Lunar: buenas tardes desde Maracaí. Saludos, Fernando y Buscadores. A Suga: hola, Fernando y amigos buscadores. Buenas tardes a todos. A Hernán Torres: hola, Fernando. Hola, amigos buscadores. Qué bueno saber que hay otros que van también contra la corriente. Miguel Ángel Medrano nos dice: buenas tardes, queridos buscadores, desde Guatemala, siempre presente. A la cita con el conocimiento. Pedro Calvo: buenas tardes, Fernando y buscadores, desde la montaña alavesa. Jorge: hola a todos. Y esos son. Estamos 10. Bien, pues hoy vamos a ver lo que nos cuenta Epicteto. Antes quería decir que Epicteto es del siglo I, del año 60, por ahí. Vamos a ver, me dicen que se oye mal. Lo pongo al máximo, a ver si ahora se oye bien. Pedro. Sócrates murió el año 400, de forma que había 400 años antes del cambio de era. Y Epicteto es del año 60. En aquel entonces no había censura y los libros que escribían los sucesivos maestros, vale, a ver, los libros que escribían los sucesivos maestros, pues se editaban y estaban disponibles en las bibliotecas, de forma que, pues, todos los que estudiaban, todos los procoptes, tenían acceso a mucha literatura, mucha bibliografía sobre el conocimiento. Quizás también por eso los maestros, conforme vamos viéndolos y va pasando el tiempo, pues son más precisos, son más amplios, explican las cosas mejor y se adaptan más al alumno, al oyente, al procoptes. De forma que son más como ahora, que podemos tener mucha bibliografía ya también. Ya dije que Epicteto fue esclavo de Epafrodito, que Epafrodito era el secretario de Nerón. Pero Nerón pues tenía un humor cambiante y en un momento dado a su secretario lo destituyó. Eso Epafrodito sabía que podía ser el vestíbulo de una mala pasada por parte del emperador, de forma que le dio la libertad a sus esclavos, entre ellos Epicteto, y los convirtió en libertos, que era el esclavo al que se le había dado la libertad. No era un hombre libre, era un liberto. No obstante, Epicteto, que también sabía lo que pasaba en la casa, tomó las maletas y se fue a Nicópolis, una ciudad que estaba en Grecia, donde el Golfo de Corinto, si no me equivoco. Y allá enseñó, fundó una escuela en Nicópolis y allá enseñó. Y lo que vamos a ver hoy, pues nos dice la forma de enseñar de Epicteto, porque él creaba diálogos entre él y un alumno, o él y un visitante, o él y un maldicho. Y así, pues, enseñaba lo que debía hacerse. Y un pasaje suyo es el que sigue, el que voy a decir ahora. La plenitud trae consigo la felicidad, el no estar sometido al mal y la realización plena. Y cuando se avanza en cualquiera de ellas, se avanza en todas. Por tanto, siempre que la plenitud de uno guía, el progreso es inminente. Dice que la plenitud, la felicidad, no estar sometido al mal y la realización plena son todo uno. Y cuando avanzamos en una, avanzamos en las demás. Porque todas ellas pertenecen a lo uno.
y están juntas. La felicidad, pues ya lo sabéis, depende de que estemos en línea con la plenitud, con lo positivo. Y ahora pregunta Epicteto, ¿que dónde está tu quehacer? Como si le hubiera preguntado eso a un alumno. Y dice, en desear y evitar, en que aspires y te alejes, en meditar y actuar, siendo impecable, en proponerte y hacer sin engañarte. Este texto lo pondré luego en la descripción del vídeo para que lo podáis imprimir, porque Epicteto es para leerlo, ¿eh? No es para escucharlo. Se puede ir la idea porque es muy rico en explicaciones, en detalles, en aspectos distintos. También quiero decir que los idiomas antiguos, y el latín era más antiguo que el castellano o español, pues eran muy telegráficos. Tenían pocas palabras y por tanto una palabra tenía varias acepciones según nuestra forma de ver y nuestra forma de pensar, porque de una palabra se han hecho muchos conceptos distintos, de una palabra en griego o en latín. Y dice Epicteto a continuación, los primeros pasos son los primeros pasos y los más necesarios. Empezar es fundamental. Si no empiezas, pues no vas a conseguir nada. Son los más difíciles, son los más costosos, pero son los más necesarios. Hay que empezar. Y sigue en otro punto. Lo que me importa es lo que buscas, cómo reflexionas y cómo actúas, cómo deseas y cómo evites, qué te propones, qué prefieres y qué haces, si es de acuerdo con la naturaleza o en desacuerdo. Hay que advertir que la naturaleza, para Epicteto y para todos los maestros, es la esencia. Lo va a decir dentro de poco. La naturaleza es la esencia, que viene a ser el conjunto de todas las facetas de la plenitud divina. ¿Cómo actúas? Eso es lo importante. Lo que deseas y lo que evitas. A ver si tu comportamiento es de acuerdo con la naturaleza, de acuerdo con la plenitud o en desacuerdo. Así que, ¿cómo progresar? Y sigue, cuando uno de nosotros, desprendido de las cosas exteriores, dirige la atención a su yo más profundo y lo cultiva y lo ejercita, de modo que sea perfectamente acorde con la naturaleza y es entregado, elevado, ligero como el viento, seguro y respetuoso, comprende entonces que el que desea o rechaza las cosas ajenas no puede ser fiel ni elevado, sino que es obligado que se derrumbe y se transforme, volviéndose como los que están con él. Esto viene a ser un poco la regla segunda. Lo que hacen los demás no hay que dejarse afectar. Pero Epicteto dice algo más. Dice, ni desear ni rechazar las cosas ajenas. Total indiferencia, como si no existieran. Las cosas ajenas son de los otros, no son cosa tuya. Ese es el que realmente progresa, el que hace todas esas cosas, el que es entregado, elevado, ligero, seguro y respetuoso. Y sigue, y además, cuando puesto en pie desde muy de mañana, observa y guarda estas cosas, siguiéndolas constantemente, pase lo que pase. Ese es el que realmente progresa y al que no en vano se le ha dado a conocer esto. Es decir, el que está siguiendo el camino
y persevera y no lo abandona en ningún momento, o muy poquito. Yo traducía estos escritos, estos pasajes de Epicteto, y lo traducía, pues, frase por frase. Una frase de Epicteto, pues yo la traducía. Pero cuando fui a traducir un libro, el Enquiridion, que es el resumen, el manual, pues vi que si yo traducía frase por frase, palabra por palabra, podía dejarme conceptos que también estaban en las palabras en latín. No, era en griego. No era latín, era en griego. En griego. Y entonces traduje de una forma que la palabra en griego tenía varias acepciones. Pues yo ponía todas las acepciones, aquí en el texto, todas las acepciones que encajan con el sentido de la frase que estamos viendo. Ahora lo vais a ver. Por eso digo que el texto de hoy es para leerlo y para reflexionar sobre él, porque es muy denso. Está hablando Epicteto sobre lo propio y lo no propio. Y esta es su primera clase, el primer capítulo de su libro. Sobre lo propio, lo que es de uno, y lo no propio, lo que es de los otros. Y explica así: entre las capacidades, ninguna hallaréis que se contemple a sí misma, ni tampoco que se dé por buena o se rechace como indigna. Por ejemplo, la gramática. ¿Hasta dónde tiene la gramática la inspección? Y responde, hasta discernir de los signos escritos. ¿Y la música? Hasta discernir de la melodía. Y pregunta, ¿y algunas de ellas se inspeccionan a sí mismas? De ninguna manera. Si cuando uno escribe al camarada hay necesidad de estas palabras, la gramática lo dirá. Pero, ¿hay que escribir al camarada o no hay que escribirle? La gramática no lo dirá. Y sobre las melodías, la música igual. O sea que, si en breve cantos y citarista, o si ni canto ni citarista, la música no lo dirá. ¿Quién entonces lo dirá? La que se contemple a sí misma y a todas las otras. ¿Y cuál es esta? La esencia, el logos. O bien, paréntesis, o la fuerza, el poder, la capacidad, el ser. Con la palabra en griego estaban comprendidas todas estas acepciones cuando las pasamos a nuestro idioma. Con todas ellas responde Epicteto a ¿cuál es la que tiene la capacidad de inspeccionarse a sí misma? Pues la esencia, el logos, la plenitud. Realmente, sigue Epicteto, la única que ella misma y por sí misma, también, paréntesis, por esencia, comprenderá lo que hemos recibido, paréntesis, o lo que hemos heredado, lo que uno es, lo que uno tiene, o, paréntesis, la capacidad que uno tiene, la facultad que uno tiene, el poder, el valor que uno tiene. Cualquiera de estas acepciones es válida. Y cuán grande y estimable, paréntesis, o precioso, o digno, o de gran valor, ser o ente hemos nacido. Hemos nacido o llegado a ser, o venido a ser, o nos hemos vuelto. Y también a todas las demás. Hay que leerlo, hay que leerlo para entender exactamente lo que dice Epicteto. Uno puede quitar todos los paréntesis y quedarse con la frase traducida literal, pero también saber que ciertas palabras se pueden sustituir por sus acepciones equivalentes. Y el lector, el oyente de Epicteto, oyéndole decir una palabra, entendía
todas las que están puestas aquí como sustitutos, como acepciones distintas. Y sigue, ¿qué otra cosa es sino la que nos dice qué bienes son realmente convenientes? Realmente ella misma nos lo dice, pero es la que nos proporciona el poder sobre los pensamientos. ¿Qué otra decide sobre la música, la gramática y las otras capacidades, eligiendo cuándo usaremos de las mismas y atribuyéndoles los momentos oportunos? Ninguna otra. Como convenía, los dioses solo pudieron hacer nuestro lo más poderoso, lo que domina, el uso correcto de los pensamientos. Todo lo demás no es nuestro. Fijaros la importancia que da Epicteto a los pensamientos. El uso correcto de los pensamientos, lo fundamental, eso es lo que nos dieron los dioses. Él hablaba de los dioses porque la gente creía en los dioses del Olimpo, se hablaba de los dioses del Olimpo y por tanto, pues decía los dioses, porque los maestros tuvieron que tener cierto cuidado, ¿eh? Ejemplo Sócrates, para capear un poco el temporal de los intransigentes, de los intolerantes. Todo lo demás no es nuestro. Los pensamientos sí, pero lo demás no es nuestro. Y sigue Epicteto, ¿acaso fue que no quisieran los dioses? Y dice, yo realmente pienso que si hubiera sido posible, en tal caso, también eso nos hubieran ofrecido. Pero de modo alguno era posible, o no podían. Hallándonos realmente sobre la tierra, habiéndonos unido a un cuerpo de esta clase, asociado a tales cosas, ¿cómo iba a ser posible que con relación a todo aquello no nos estorbara lo de fuera? Nos tiene que estorbar. Esto ya es cosa mía. ¿Eh? Ya no sigo a Epicteto. Nos tiene que estorbar. Tenemos que encontrar dificultades. No es posible que todo ocurra en la medida de nuestros deseos. Tenemos que encontrar obstáculos. Y sigue Epicteto. Pero, ¿qué dice la divinidad? Nada menos que va a tomar va a ponerse dentro de la divinidad y entonces la divinidad se dirige a Epicteto. Epicteto, si hubiera sido posible, también tu cuerpecillo y las posesioncillas hubiéramos hecho libres y autónomos. Ahora bien, que no te pase inadvertido, eso no es tuyo, sino arcilla bien amasada. Pero ya que todo eso no era posible, te concedimos una porción de algo nuestro, esa capacidad tanto de adherirte como de apartarte, y de evitar o de desear. En una palabra, la capacidad de ordenar tus pensamientos. Aplícate a ella y deposita en ella todo lo tuyo. Nunca tendrás obstáculo, jamás tropezarás, no sufrirás, ni harás reproches, a nadie halagarás. Entonces, ¿qué? ¿Te parecen poco estas cosas? Dice la divinidad. ¿Eh? Epicteto se pone en la persona de la divinidad y le dice, no podíamos hacerte dueño de todo lo que te rodea. Solo te dimos la capacidad de dominar tus pensamientos. Y entonces, elige, actúa, júntate con los que te conviene, con los que actúan según la naturaleza. Y la naturaleza ya sabemos que es la plenitud. Bien, pues esto es lo que podemos leer de Epicteto en los 20 minutos. Ya digo, esto estará en vuestro poder esta misma noche, en la descripción del vídeo. Y ahora vamos a ver si hay dudas sobre esto o sobre cualquier otra cosa. Nos hemos quedado en algunos saludos. Creo que
Jorge nos dice hola a todos. Pedro Calvo, agradezco que me digáis si se oye bien o se oye mal o cuando hay problemas. Juan Antonio Martín Martínez, saludos Fernando y amigos. Roberto Guzmán Posada, hola a todos, los saludo desde Bogotá. Miguel Ángel Medrano, veo que cuando estamos en comunión con la divinidad, en el camino del conocimiento, nos hace sentir paz interior. Epicteto y los maestros griegos nos dan la guía para ser mejor persona. Debemos leerlo. Sí. Ya sabéis, ya os he dicho muchas veces que las traducciones son dudosas, porque no estamos seguros de que el que ha traducido es un Procoptes. Si uno de vosotros tradujerais a Epicteto porque supierais griego, entonces lo ibais a traducir bien, porque ya sabéis lo que tiene que decir. Y de las palabras que os dé el diccionario para un cierto vocablo, sabéis cuál encaja y cuál no encaja. De forma que si el libro que compréis está hecho por un Procoptes, entonces previsiblemente todo irá bien. Pero si está hecho por un licenciado que ha hecho filología griega y sabe de gramática, de sintaxis, pero no sabe nada de estas cosas, entonces es posible que se pierdan muchas ideas y que vosotros, leyendo la frase mal traducida, podáis intuir que el original decía otra cosa distinta, porque os va a coincidir con lo que sabéis de ese tema que estáis leyendo. De modo que está muy bien que os hagáis una biblioteca, quizás más adelante, pero si alguno quiere, pues perfecto. Y no asustarse ni enfadarse si alguna frase no tiene sentido. No contrariarse, porque es fácil que esa frase esté mal traducida. Lo ideal sería traducirlo del original. Por eso yo quise aprender griego, porque no me conformaba con las traducciones. No te puedes, si quieres estudiar a fondo una cosa, no puedes fiarte de una traducción. Tienes que ir al original. Por eso yo me quedé en Occidente, porque yo sabía latín, sabía traducir, aprendí griego y en ese mundo tuve que moverme. No podía irme a las Upanishads más que leyéndoselas a un francés que les había traducido. Aina Canet nos dice hola a todos y Miguel Ángel Medrano, leerlo con las traducciones que proporcionas tú, porque en otro sitio no es acertado el concepto. A eso me refiero. Al menos eso veo yo. Sí, efectivamente. No llego a lo que estoy metido y por tanto, pues no puedo hablar de hacer edición de ese libro que tengo traducido de Epicteto, del Enquiridion. Pero algún día lo haré. Algún día lo haré. Tengo que ver cómo, si editándolo en papel, por la vía clásica o por la vía Amazon, de qué manera. Pero tener por seguro de que antes de que nos dejemos de ver, antes de que acabemos estos talleres, yo creo que ese libro estará disponible de alguna forma. Pero tenéis que leerlo como vais a leer el texto de la segunda parte que he leído, después de sobre lo propio y lo no propio. El texto seguido, sin paréntesis, porque en los paréntesis están las acepciones otras de la palabra primera. Y para que tengáis en cuenta que el Procoptes griego, alumno de Epicteto,
entendía con una sola palabra todas las acepciones que luego se han ido dispersando en nuestro idioma. Y decir también ahora que a mi idioma en España se le llama castellano y fuera de España se le llama español, porque aquí tenemos, pues que eso, creo que son 4 idiomas, 4 o 5, y todos son españoles. Entonces, el nuestro se originó en Castilla y es el castellano. De forma que sí, si leéis traducciones, si leéis obras, libros de maestros, tened en cuenta que eh, tened en cuenta que muchas fases pueden fallar. Yo hace muchos años estaba de vacaciones y me llevaba siempre un libro de vacaciones para leerlo en ratos que tienes, que no vas a la playa o que la siesta, cosas así. Y me llevé un libro de Platón, no sé si era el Fedón, un diálogo. Y resulta que lo compré y estaba en castellano y en griego. Yo no sabía griego, pero bueno, alguna palabra sí, porque las palabras técnicas provienen del griego y por tanto, pues yo sabía leer griego, porque en matemáticas estudias pues alfa, beta, gamma, delta, epsilon, mu, nu, zeta, etcétera, y saber los sonidos. Y entonces estaba estudiando y veía una frase y decía, ¿esto lo puede decir Sócrates? Porque Platón escribía sobre Sócrates. ¿Esto lo puede decir Sócrates? Esa es una tontería. Y entonces me iba al texto en griego. Yo no lo entendía, pero revisando y comparando la frase con la que tenía que ser, pues intentaba las palabras eh, traducir alguna de ellas por lo menos. Y en alguna cosa, en algún caso, en alguna frase, vi que podía tener otro sentido. Y entonces fue cuando me dije, bueno, pues voy a comprarme por lo menos un diccionario de griego. Y en Alicante, en pleno mes de agosto, me fui a una librería y me compré mi box, mi diccionario de griego, que está por aquí. Y así podía ver la traducción de las palabras que estaban en esa frase que a mí me parecía que era incorrecta, que no tenía sentido. Y ese fue mi primera aventura en el mundo griego, siguiendo a las enseñanzas de Sócrates en el Fedón. Muchos años más tarde ya me decidí a aprender griego, pero para eso tuve que ir a la universidad, en cursos para mayores. Dice Pedro Calvo, ánimo Fernando, se venderá como las rosquillas el libro de Picteto. Ojalá tuviera razón, Pedro, ojalá tuviera razón. No, no, estas cosas son muy minoritarias, son muy minoritarias. Buscadores, yo no puedo decir cuántos habrá, pero en torno al 3%, yo firmaba para que fuéramos el 5% de la población. Hay muy pocos. Ya podría ser el 5%. No, si alguna vez os ocurre escribir un libro, tener en cuenta que vais a perder dinero, de fijo. Porque incluso aunque no os cueste nada o muy poco el editarlo, porque lo editéis por esos medios modernos que hay ahora, si hay que hacer promoción del libro, y hay que hacerla, o no es conocido, la promoción os va a costar muchísimo tiempo y dinero. Y no lo vais a recuperar. Porque ojalá Pedro tuviera razón, pero no, no. El que edite un libro, que sepa que va a perder dinero. Que tenga el dinero antes para pagar las deudas y que no espere a recibir dinero de la venta de los libros. Lo que llegue, pues bendito sea Dios. Pero
hay que pagar y hay que tener dinero para poder escribir y editar un libro. Dice Hernán Torres: Fernando, veo que Epicteto pertenecía a la escuela filosófica estoica. ¿Qué nos puede decir sobre los estoicos? Bueno, yo hoy tenía pensado haceros una pregunta, pero no sé si es hoy, que no estamos muchos, estamos 20. Vamos a ver. Y ahora respondo, Hernán, ahora respondo. Hemos leído ya las enseñanzas de varios maestros. La pregunta es: ¿vosotros diríais que todos enseñan la misma, entre comillas, religión, o que cada uno enseña una religión distinta? ¿Qué os parece? Contestadme por el chat. ¿Enseñan la misma religión todos ellos, o enseñan doctrinas diferentes? Esa pregunta me interesa mucho, que la contestáis. Y contestadla por lo que sintáis por dentro, no por lo que leáis en el chat. Voy a dejaros un tiempo para que podáis responder. Porque hay quienes dicen que enseñaban distintas, y hay quienes dicen que enseñan la misma. O sea que hay las dos posibilidades. Por eso os he planteado la disyuntiva. Alguno maestro tenía una palabra distinta que otros. Por ejemplo, Demócrito se inventó la palabra logos para definir a la divinidad. Pero antes que él, creo que fue Empedocles, se inventó o llamó a la divinidad nous, con mayúscula, pensamiento. Y Demócrito habló de los átomos, pero como curiosidad. Y otros posteriores, pues también Epicuro, pues también nos dirá cosas con palabras distintas. Y Epicteto, ya lo veis, Epicteto habla un lenguaje muy parecido al nuestro. A la vez que hablaba, he ido viendo vuestra respuesta y efectivamente coincidís todos en que es la misma. Una de dos. Porque yo he estado viendo a muchos autores que defienden que cada uno enseñaba una cosa distinta. La escuela estoica, de la que me has preguntado, enseñaba una cosa, y la escuela epicúrea pues enseñaba otra, y la escuela escéptica pues enseñaba otra. Bueno, pues no, eso lo dicen, Hernán, los que no tienen idea de estas cosas, los que nunca se han puesto en el camino de la evolución, los que nunca han querido mejorar, los que nunca se han sentido insatisfechos con las ideas que habían recibido de pequeños y quieren buscar algo más. Efectivamente, es la misma. Es la misma, pero cada maestro lo explica pues según su extracción, según lo que se hablaba en su familia, según lo que él fue uniendo y según las parábolas o enseñanzas o semejanzas que encontró. Pero todos nos dicen, como habéis dicho todos, el fondo es el mismo. Todos enseñan lo mismo. O es la misma religión. Es la misma idea. Y todos hablan de la misma divinidad, de la que es, como no puede ser de otra manera. De forma que cuando uno entra en materia, cuando uno practica, cuando uno vive, mejor o peor, las enseñanzas de quien sea, porque da igual de quién sea, pues se da cuenta de que si lee a otros, de que están hablando de lo mismo, con una palabra distinta, pero están hablando de lo mismo. Entonces, los estoicos, que preguntaba Hernán, yo digo que son nietos de Sócrates. Sócrates, creo que lo dije el día pasado,
o antes, enseñó a varios alumnos, a muchos, y varios de ellos llegaron al conocimiento. En el Fedón, ¿sí? Pues Sócrates dice que él es la comadrona y que Fedón está a punto de dar a luz, a punto de llegar al conocimiento, y él pues tiene que ayudar al parto. Y está pues preparado, atento, a ver cuándo se va a producir ese parto. Ese parto, en latín, se llamaba el floruit, el floreció, del verbo florecer. En griego, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, porque esto está improvisado. El acmé. El acmé era pues como la explosión. Eso era en griego. Entonces, Fedón estaba a punto de llegar al acmé. A-K-M-E. Y Sócrates tenía que ayudar en el parto. Bueno, pues este es un poco la labor de un maestro cuando está dando clases a los alumnos. Ayudar a que ese alumno llegue a lo que aquí decimos ver la meseta. Perdón, ver el monumento. El acceso a la meseta es darse cuenta de que ya lo tienes todo. A eso le llamé ver el monumento. Has pasado mucho tiempo por un sitio y no te diste cuenta de que aquello era una cosa muy, muy grande. Pues eso es el acmé. El acmé es darte cuenta de que ya estás en la meseta, pero para eso tienes que tener las capacidades superiores desarrolladas. Bueno, pues Sócrates enseñó a varios alumnos, 4 o 5, y llegaron a ser maestros. Y estos se fueron a sus casas, porque estaban en Atenas para escucharle a Sócrates, y se fueron a sus casas y allá pues también enseñaron. Porque un maestro no se puede quedar con la doctrina para él solo. Tiene, por esencia, la tiene que divulgar. Y entonces divulgaron y fundaron pequeñas escuelas. Y hubo alumnos que fueron a estas escuelas. Y uno de esos alumnos fundó Zenón de Citio, que era natural de Citio, pero que no sabemos dónde aprendió el conocimiento, lo enseñó y fundó la escuela estoica. Y los estoicos, pues también tienen su propio vocabulario. Yo, pues no me lo sé de memoria porque no me sé los vocabularios de todas las escuelas, pero tienen y hacen mucho hincapié en que hay que aguantar las contrariedades. Quizás lo tuyo y lo no tuyo, de Epicteto. Y lo que no es tuyo, pues, aunque sea adverso, no da la importancia. No da la importancia. No la tiene. Para tu esencia, para tu fondo, lo que haga nosotros no tiene ninguna importancia. Y en eso se fijó mucho Zenón de Citio, y por eso a los estoicos, los que no saben de estas cosas, los que no han practicado, los califican como pues los que aguantan muy bien las adversidades de la vida. Precisamente la escuela estoica fue la que mejor se adaptó a los romanos, al derecho romano, a la mentalidad romana. La escuela epicúrea era otra escuela fundada por un nieto ideológico de Sócrates, y la escuela escéptica era otra escuela distinta que fue fundada por Pirrón de Elis, y pues le llaman los pirrónicos en origen, en aquellos tiempos. Y las tres enseñaron, cada cual con su forma de ser. Los pirrónicos o escépticos eran como muy despreocupados.
no les importaban las cosas. No. Creo que el famoso maestro del tonel, no recuerdo su nombre ahora, pues era de la escuela pirrónica o escéptica. Y luego los epicúreos, que eran los seguidores de Epicuro, que hablaremos de él porque tiene muchas frases muy bonitas. Y en Roma, en el Imperio Romano, en Italia, pues triunfó más, encajó mejor en la escuela estoica. Y por eso el maestro de Epicteto, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, pues le enseñó la escuela estoica. Y Epicteto está clasificado dentro de los estoicos. Pero eso no tiene ninguna importancia, porque lo que importa es el conjunto de la doctrina que enseña Epicteto. Y Epicteto, pues, tuvo la gran suerte de que entre sus alumnos había un alumno rico que avanzó mucho, era un Procoptes avanzado, y se llevaba consigo a un par de taquígrafos, porque en aquel entonces había la taquigrafía. Y los taquígrafos le cogían a Epicteto la enseñanza que daba. Y luego, en casa, lo traducían, se ponían de acuerdo los dos, si alguno no había cogido una cosa, le había cogido el otro, y entonces pudo, Arriano, creo que se llamaba, el alumno de Epicteto, que pudo reproducir sus diálogos. Y también pudo reproducir el Enquiridion, que es el resumen de toda la doctrina de Epicteto. De forma que esta es la historia de Epicteto, su alumno que juraría que se llamaba Arriano y que iba a clase con 2 taquígrafos para que le cogieran a Epicteto todo lo que decía. Esto es un caso único en la historia del conocimiento. No sé de nadie más que hubiera hecho esto. Ya veo que habéis dicho todos que enseñan la misma doctrina, que hablan de la misma divinidad, que hablan la misma idea. Llegan al mismo sitio con parecidas palabras. Todos enseñan lo mismo. El fondo viene a ser el mismo. Es la misma religión. Dice Jimmy García Lunar. Bueno, enhorabuena a todos, porque efectivamente así es. La verdad es solo una, aunque se exprese de formas distintas. Al menos eso creo, dice Jimmy. Cada quien, según su evolución y formación, se identifica con algunas de estas formas. Sí. Pero os van a gustar cualquiera de ellas. Pero lo que importa es lo que hacéis, como ha dicho Epicteto. ¿Qué eliges? ¿Por qué te decides? Y que sea eso de acuerdo con la naturaleza con mayúsculas, de acuerdo con la divinidad. Porque nuestra naturaleza, nuestra esencia, que también puede ser nuestra mochila, lo que tenemos dentro, lo que traíamos y lo que hemos añadido, eso es lo que va a medir todo, tu grado de felicidad, tu nivel de evolución, tu cercanía a la plenitud. Dice Pedro Calvo, Fernando, ¿qué opinión tienes de estos nuevos filósofos estoicos? Máximo Pigliucci, Ryan Holiday, Jonas Salzgeber. Pues la verdad, Pedro, no conozco a ninguno de ellos. Yo tengo un tiempo limitado. Mis días son de 24 horas y 8 duermo. Y pues ya sabéis que me he dedicado durante muchos años, algo así como 30, a ver dónde están los orígenes de nuestras creencias. Y entonces, pues yo trabajaba, porque siempre he trabajado toda la vida, he trabajado mis 40 años y medio, y en ratos libres, pues me dedicaba a leer, a averiguar, a investigar. Primero estuve investigando sobre el conocimiento. Es decir, ¿qué es la verdad? Y eso me llevó 7 años. Y luego me dediqué otros 30 a investigar sobre el cristianismo. Y cuando hacía esto,
hasta el año 2016, que llegó la investigación y escribir el libro, no pude dedicar a nada más, porque me dedicaba íntegramente a la investigación sobre el origen de nuestras creencias. Tan intensamente que cuando estaba viendo una película con la familia y llegaba al descanso, yo me iba al despacho a seguir con la investigación. Y cuando se acababan los anuncios, me llamaban, papá, que ya empieza. Y entonces volvía a la televisión a seguir viendo la película con la familia. O sea que no he podido, Pedro, no tengo ni idea de quién es Máximo, ni Ryan, ni Jonas o Jonás. No lo sé. No. Tengo una opinión muy pobre de la filosofía, pues un poco más clásica. Por ejemplo, pues de Kant, Hegel. Hegel es un poco mejor. Spinoza es bueno, Spinoza es muy bueno, pero es la excepción. Un alemán que es muy bruto y que no tiene nada aprovechable. Y yo lo que me he encontrado ha sido muy poca doctrina aprovechable o ninguna. Son pensadores, no son filósofos, porque también filósofo se ha dado otra palabra, otra acepción. Filosofía es amante de la sabiduría. Filo, amante, amigo, Sofía, sabiduría. Y entonces, pues lo que se da por filosofía en realidad son frutos de pensadores, gente que piensa, gente que lucubra, pero que son ellos y su mente, y no son realmente conocimiento. ¿De dónde viene la palabra estoico? ¿Qué significa en realidad? Pues me has cogido, Hernán. Fue Zenón de Citio el que fundó esta escuela y no sé exactamente de dónde viene la palabra, la verdad. Luego ha llegado a ser, pues claro, ten en cuenta que estamos hablando de... El fundador es un griego que se llama Zenón y que era natural de Citio. Entonces enseñó en griego. Y sus alumnos, algunos llegaron a maestros y siguieron la escuela de Zenón de Citio. Y luego después, los demás, otros, les llamaron estoicos, o ellos se llamaron a sí mismos estoicos. Pero ten en cuenta que estoico, estamos hablando en castellano, y la palabra original habrá que ver cuál es. De forma que en ese transcurso de años y de idiomas, yo me he perdido. No te puedo responder. No te puedo responder. Yo no lo sé todo. Miguel Ángel Medrano dice, estamos aquí para pulir la arcilla que nos ha caído en nuestro interior. Debemos limpiarlos como escultor, como el escultor. Esculpen el mármol para crear una estatua perfecta. Efectivamente. Ese símil me parece que viene, no sé si lo has leído, de Plotino. Plotino nos queda por ver porque este es del siglo II. Epicteto es del siglo I, Plotino es del siglo II. En realidad con Epicteto me he adelantado porque no hemos visto a Epicuro, que es muy interesante. Sí, así es, Miguel Ángel. Estamos para pulir, para pulir. El Propoptes, el buscador, está bastante bien definido, está bastante perfecta su estatua, su escultura, pero tiene cosillas, tiene detalles que hay que pulir para crear, como dices, una estatua perfecta. Y ahí estamos puliendo, todos. Eso. Musonio Rufo, o Rufo, sí, efectivamente, Musonio. Musonio fue el maestro de Epicteto, juraría. Me suena, Musonio. Musonio Rufo. Gracias, Pedro.
Diógenes, sí, Diógenes, el del tonel, efectivamente, Diógenes. Diógenes. Sí, joder, sí, tiene razón, puñetas. Tiene razón, Pedro. Había en Grecia y en Atenas, estaba la orden de que un extranjero no podría comprar una casa en Atenas. No podía, estaba prohibido. Y entonces, Zenón de Citio, que era extranjero, pues no tenía una casa para recibir a sus alumnos y enseñarles en la casa. Y entonces enseñaba en un pórtico, que en Grecia es una estoa. Y entonces enseñaba en la estoa. Y por tanto, como enseñaba en la estoa, gracias Pedro, pues le llamaron los estoicos, los de la estoa, los del pórtico. Y por eso de ahí viene el nombre de estoico. Sí, gracias Pedro. No, me dice Aina Canet, a ver si Schopenhauer es el filósofo alemán que querías comentar. No, es más antiguo. Es uno que es muy bruto. Creo que murió de joven y de alguna enfermedad, pues no sé si venérea. A ver si sale. Era hijo de un predicador protestante, de un pastor protestante. Y es muy conocido. Demonios. Pero estoy en otra cosa y me cuesta salirme. No, Aina, gracias por el apunte, pero no es este. Pasa por ser el Buda de Occidente, pero no conoce el conocimiento. Vamos a ver, Aina, estás... es Schopenhauer. Ya. Bueno, ninguno de los filósofos, llamados filósofos, y tenidos como filósofos modernos, tiene el conocimiento. Son pensadores, no son maestros, son pensadores. Son simples pensadores. Y entonces, pues, encuentran una explicación y la dan, pero no son de ninguna manera para aprender de ellos. De ninguna manera. Lo que ocurre es que los que les enjuician tampoco tienen el conocimiento. Y por eso, pues, lo que hemos dicho de que para traducir en la antigüedad un libro había que ser experto en ese tema del libro. Si no, no se podía traducir. Pensar que por conocer el idioma uno ya puede traducir cualquier cosa, eso será cierto, pues si va a traducir una novela. Pero si va a traducir algo mínimamente preciso, técnico, detallado, importante no equivocarse, como es, por ejemplo, la herboristería, las propiedades de las plantas, que no es nada sublime ni trascendental, sino que es propiedades físicas de unas plantitas, pues para traducir eso hay que ser experto en plantas. Y así no se equivocará. Bien, pues nos falta muy poquito, pero ya vamos a dejarlo porque ya veo que no hay más dudas, porque Epicteto efectivamente pues explica las cosas con una claridad tremenda. Yo encuentro que Epicteto es muy diáfano, muy claro, muy preciso, y también Plotino, en el siglo II, 100 años después, también tendrá esa misma cualidad de no perderse ni una palabra. Todo lo que dice es justo lo que hay que decir. Bien, pues lo dejamos aquí. Nos veremos el próximo día. No sé con quién. Si encuentro lo de Epicuro, será con Epicuro, porque es un maestro muy recomendable. Le achacaron que defendía el placer. No defendía el placer. Eso lo dijeron los que le querían mal. Defendía el que nadie te pueda hacer mal, el que nadie te pueda dañar. Eso es para él la actitud y la posición perfecta del buscador. Hasta el próximo jueves.